a pesar de nuestras diferencias. ¿Es correcto? ¿Cómo amarnos a pesar de nuestras diferencias? Entiendo que es eso, la pregunta central que de alguna manera ustedes elaboran y que voy a tratar de reflexionar. El primer elemento que me gustaría decir, que no hay posibilidad de no amarnos. El amor es un mandamiento. No amarnos es desobedecer el mandamiento. Entonces está como muy claro, el no amarse no es una opción para el cristianismo. Pero obviamente, como sabemos, a veces hay prácticas de no amor, de desamor, y a eso nosotros le llamamos pecado. Entonces, Marcos 12, 30, 31. ¿Tienen sus Biblias por ahí, gente? ¿Hay Biblias ahí en la mano? Mica, búscate Marcos 12, 30 y 31. Lucas, ¿vos tenés tu Biblia por ahí? Excelente. Búscate Lucas 10, 27. Tanto Marcos como Lucas van a citar una parte de Deuteronomio 6, 5. Deuteronomio 6, 5. Mica, léete. Marcos 12, Perdón, Luis, 33. Lucas, ¿cuánto me dijiste? 10, 27. Marcos 12, 30, 31, ¿verdad? Sí, dale. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien, gracias. Lucas. Lucas 10, 27. Bien. Ahí. El maestro de la rey contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Queda claro entonces que amar a Dios y al prójimo es un mandamiento. Con todas las fuerzas, con todo el ingenio, con lo último de nuestro aliento, amar a Dios y amar al prójimo. Con todo lo que somos, con todo lo que sabemos. Es un mandamiento, no es una, si querés, amar. Al punto tal en Deuteronomios es interesante, los dejo para que los lean, de Deuteronomio 6, del 5 al 9. Aquí aparece, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está como la primera parte de lo que acabamos de leer. Pero fíjense qué interesante lo que dice después. Le voy a hacer una pregunta. Lucas, ¿estás en tu cuarto? ¿Sí? Sí. ¿Cuántos textos bíblicos tenés en las paredes? En las paredes, ninguno. O sea, tenés la idea. Brian, ¿cuántos textos bíblicos tenés en tu mate? No te escucho, Brian. A ver. ¿Pusiste algún texto bíblico en tu mate? No, en el mate ninguno. En el mate ninguno. Fernando, ¿y en la matera vos metiste algún texto bíblico? No te escucho, Fernando. No, en la matera no. La matera no, andás a saber dónde. Pero miren lo que dice, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Enséñaselas continuamente a tus hijos. Hablale de ellas, tanto en tu casa como en el camino, o cuando te acuestes o cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados a tu mano y en tu frente como una señal. Escribilo en los postes y en las puertas de tu casa. Es interesante. Este mandamiento de amar al prójimo y amar a Dios, enseñáselo de día, de noche a los que te rodean, a tus hijos, empezando por tu familia, escribilo en las paredes,
no te lo olvides, escribítelo como en una pulsera, no te olvides de eso, no te olvides de eso. Primer elemento entonces que decimos, no es una opción. Amar es un mandamiento. Segundo elemento, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante amarnos cuando tenemos diferencias? Porque claro, amarnos cuando no tenemos diferencias, o amarnos cuando estamos enamorados de la otra persona, o amarnos cuando pensamos todos igual, pero ¿por qué es importante amarnos? ¿Para qué sirve eso? Generalmente lo que ocurre es que las diferencias dividen. Vos pensás así, yo pienso así, bueno, vos por tu lado, yo por el mío. Vamos a dejar esto un minuto y les voy a pedir que piensen lo siguiente. Supónganse que dentro de un rato van a venir a la casa ustedes y los van a arrestar. No solamente los van a arrestar, a Santiago Estela, está la policía por ahí dando vueltas, los van a arrestar. Espero que sea solamente en mi imaginación que estoy diciendo esto, pero te van a arrestar, Lucas, Mica, pero no solamente eso, es posible que de este arresto terminen en la muerte de ustedes. Imagínense eso, qué fuerte, ¿no? Qué terrible. Vamos a leer un texto bíblico donde Jesús está en ese contexto. Antes del arresto de Jesús, Él está orando. Él sabe que lo van a arrestar. Le parece y lo intuye y con certeza creo que lo van a torturar y además lo van a matar. Sabiendo eso, Él entra en un tiempo de oración. Si fuera que te van a arrestar a vos, ¿cuál sería el motivo de tus oraciones? Capaz, en mi mente yo diría, Señor, bueno, que no me agarren, ayúdame a esconderme bien, Señor, ayúdame a no sufrir, Señor, que me liberen pronto, no sé, capaz esas serían mis oraciones, pero vamos a ir a Juan capítulo 17, donde estamos encontrándonos acá con Jesús antes de ser arrestado, orando. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Es muy interesante, podríamos leer del 1 al 24 aquí, Juan capítulo 17, lo voy a hacer un poco más corto, pero les recomiendo leerlo todo, porque es extremadamente importante saber cuál era la oración de Jesús antes de ser arrestado, en esa noche antes, ¿no? Cuál era la intimidad que tenía con su padre en ese momento. Y le voy a pedir a Mica, que está siendo una muy buena lectora, que lea del 20 al 17, del 20 al 24. Pero les recuerdo, léanlo todo, la oración. Ahora vamos a leer del versículo 20 al 24. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado tu gloria, yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo.
Gente, Jesús lo están por arrestar y tiene una preocupación, porque como tiene conciencia de que se le acaba su tiempo, y la preocupación es por su gente, por sus seguidores, por sus discípulos, por sus amigas y amigos que estaban con él en el camino. Está preocupado por ellos, porque sabe que a ese grupo se le vienen tiempos difíciles. Y además en su oración dice, no te pido solo por ellos, sino por los que han de venir después. Está orando por nosotros, por cada uno de los que estamos acá. Jesús, antes de morir, ora por nosotros. Y los que vienen después, los que vienen más tarde, los que se unen después al tiempo. Y en esta oración, Jesús menciona en varios momentos una preocupación que se reitera por lo menos 3 veces, una preocupación que tiene por ustedes y por mí. La reitera 3 veces. Busquémosla, busquen en el texto. ¿Qué es lo que le está preocupando a Jesús con respecto a nosotros? ¿Qué es lo que repite Jesús en su oración en reiteradas oportunidades con respecto a nosotros? ¿Qué es lo que le preocupa de sus seguidoras y de sus seguidores? Que sean uno con Dios, como Él era uno con Dios, con su Padre. ¿En dónde lo ves eso, Brian? ¿Dónde lo leíste? En el 20, después, en el 21, Sí. en el 22, y en el 23 que dice perfecta en unidad. La técnica del disco rayado, ¿no? Lo repite, lo repite, y lo repite, y lo repite. Ahora, ¿por qué a Jesús le preocupa la unidad? Levanto la pregunta para que contestemos. ¿Por qué a Jesús le preocupa la unidad? Lean el texto y a ver qué respuesta encuentran. Dice en el 21, para que el mundo crea que tú me has enviado. Perfecto. Mica, es como tú lo estás diciendo. La unidad a Jesucristo, la unidad espiritual con el Padre, la unidad en contenido, la unidad en la misión, la unidad en las relaciones de los seguidores de Cristo, la unidad de los que le siguen, es la antesala, es el testimonio más potente para que el mundo crea. O sea, lo que le está preocupando a Jesús es nuestro nivel de convivencia, pero no para mirarnos el ombligo, sino que la manera en que nosotros convivimos en unidad es el testimonio para que el mundo crea. La unidad es para que el mundo crea, eso es un testimonio. O sea que, frente a lo que decía, cómo amarnos en la comunidad a pesar de nuestras diferencias, bueno, amarnos es un mandato, amarnos en la diversidad de opiniones, en la discrepancia de opiniones, es una oportunidad de testimonio. Por lo tanto, yo diría, ¿cómo dar testimonio de nuestra fe gracias al buen manejo de nuestras diferencias? Estoy invirtiendo un poco la pregunta que ustedes me hacen. Y le estoy poniendo lo que es la prioridad para Jesús. ¿Cómo vamos a dar testimonio de nuestra fe? Administrando adecuadamente nuestras diferencias. Manejando correctamente nuestras diferencias.
La unidad de la iglesia y de los cristianos ha ido caminando por dos andariveles distintos. El versículo 17, leamos 17, Mica, por favor, lectora oficial de la noche de hoy. 17. Sí. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Uno de los andariveles para la unidad es la verdad. Algunos podrían, utilizando otros textos, decir es la doctrina, la sana doctrina. ¿Ah? ¿El otro andanivel cuál es? Versículo 18. Lectora oficial, por favor. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. El segundo es la práctica del amor. Es el testimonio. O sea que acá tenemos como dos líneas importantes para definir la unidad. La unidad en la verdad y la unidad en el testimonio. Y las dos deben ir juntas. Les voy a dar un ejemplo de nuestra iglesia. Nuestra iglesia participa en una experiencia, y algunos de ustedes así lo hacen, con el Ejército de Salvación. Algunos aspectos de la doctrina del Ejército de Salvación y de nuestra iglesia no tienen nada que ver, son muy distintos. Yo no sé si ustedes les han preguntado o han profundizado, pero ellos tienen en algunos sacramentos para nosotros una práctica diferente. No puedo hacer nada con el Ejército de Salvación, punto, se acabó. Porque ellos así y nosotros asá. Sin embargo, en la práctica del amor, hacer la comida para las personas necesitadas, estamos unidos. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Dentro de la cristiandad, se han hecho muchos esfuerzos por llegar a lo que se llamaría un marco conceptual, una doctrina que unifique a todos. Esos esfuerzos son importantes. Sin embargo, todavía no se ha llegado en el contexto de la cristiandad a tener una doctrina que unifique a todos los cristianos de todas las denominaciones y de todas las familias. Hay muchos puntos en común, sin lugar a dudas. Ha habido otra línea que dice, bueno, dejémonos de discutir tanto sobre doctrina y vamos a las prácticas. Lo importante es amar al prójimo. Así que vamos a luchar por la justicia, vamos a luchar por la verdad, vamos a luchar por el cuidado de la creación, vamos a luchar para que toda persona, entonces vamos a las prácticas. Son dos caminos que han estado presentes. Vuelvo yo a decir entonces, ¿de qué tipo de unidad hablamos? Puede ser unidad en la doctrina, puede ser unidad en la práctica del amor, debería ser una sana articulación entre esas dos cosas, pero voy a tratar de avanzar un poquito más. Y aquí les traigo la iglesia que Cristo quiso fundar. Es una iglesia que tiene muchísimas diferencias. Ustedes preguntaban, ¿cómo amarnos a pesar de nuestras diferencias? Pues Jesucristo quiso mezclar el agua y el aceite. Y lo hizo. Y lo hizo. Jesucristo quiso y convocó a gente
que estaban enemistados entre sí a caminar juntos. O sea que las diferencias, y les voy a pedir a leer Gálatas 3:28, Micaela anda buscando, por ahí Gálatas 3:28. No estamos hablando de diferencias chiquitas. Le voy a pedir a Lucas. Lucas, a ver, decime 2 grupos humanos que tengan mucha diferencia y que no se bancan entre sí. A ver, ¿qué se te ocurre? Los hinchas de Peñarol con los de Nacional. Esa es una posibilidad. Aunque a veces hasta un asado juntos pueden comer cuando miran la selección de fútbol jugando. A ver, Santi, estás por ahí, no sé si puedes hablar o no, pero 2 grupos humanos que se pelean así, que no se pueden bancar, que son como el agua y el aceite. Capaz el Santi no está, o no puede hablar. Brian, a vos, ¿qué se te ocurre? 2 grupos humanos así, bien distantes entre sí, Está pensando. Ay, saladamente distantes. ay, no sé. El Barça y el Real Madrid. ¿Qué, Todos qué? jugaron. La Mica dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué No, dijiste, Mica? dije 2 cuadros también, dije el Barça y el Real Madrid. Está bueno, pues salgamos del fútbol. Sí, sí, estamos pensando en lo que es la fútbol. Los plancha y los carrasquitos. No sé, digo yo. ¿Eh? O, no, ¿a qué otros se le ocurren? O los que votan al Frente Amplio y los que votan a los que votaban a Pacheco Areco. También, también en una clase, los que se sientan al fondo y los que se sientan adelante del todo. Sí, sí, sí. Pero a ver, enemistades fuertes, gente, enemistades fuertes. Jesucristo avanzó hacia unir enemistades muy fuertes, diferencias muy grandes. Léete Palestina e Israel. Palestina e Israel, Léalo. Rusia y Estados Unidos. Nazis y comunistas. Ahí va. Enemistades que han llevado a agarrarse y a tirarse con fuerza, a matarse, a desearse el mal para todas las próximas generaciones. Leamos Gálatas 3:28 teniendo esto en mente. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos son uno, solo en Cristo Jesús. 3 grandes diferencias, de las más grandes diferencias que se pueden llegar a mencionar. Judíos y griegos. Es como palestinos y israelitas, como rusos y norteamericanos, ¿no? Judíos y griegos, gente peleada, realmente concepciones de la vida, del mundo totalmente distintas. Esclavos y libres, amos y esclavos, o sea, yo soy una persona libre y en cambio vos sos un esclavo. ¿Ah? Súmale a esto el color de la piel, probablemente, en los esclavos y en los amos y en los libres. Hombres y mujeres, en un contexto donde el hombre tiene un valor muy superior que el de las mujeres. En Cristo Jesús, estas diferencias no valen. Por lo tanto, aparentemente las posturas irreconciliables en Cristo se unen. Y esa unidad, que el agua y el aceite se terminan uniendo, que los diferentes terminan siendo comunidad, es un testimonio potente para hoy y para siempre.
no es un testimonio de que todos los que son hinchas de Atenas van a este club y todos los que son hinchas de Nacional van al otro. Eso no le llama la atención. Lo que sí llama la atención es que los que votan partidos políticos distintos estén juntos. Que gente de distintos niveles económicos estén juntas. Que gente con ciertas discapacidades, con otros que son sobresalientes, estén juntos. Que hombres y mujeres estén juntos, que ancianos y niños estén juntos en una comunidad diversa. Por lo tanto, la unidad que es testimonio del mundo es una comunidad diversa, que pensamos y dejamos pensar, que podemos discrepar unos con otros, pero nos seguimos amando. Que tenemos la libertad de pensar y damos la libertad a otros de pensar, y que entramos en un diálogo y en un intercambio. Voy a tratar de terminar con 3 ejemplos donde la unidad en Cristo Jesús entró en crisis. El libro de los Hechos, tiempo que se conforma la comunidad de la fe, tiene un sinnúmero de ejemplos donde esta unidad, donde las diferencias ponen en crisis a la unidad. Miren, los dejo para que lo lean después. Hechos 5, Ananías y Zafira. Acá ocurre algo rarísimo. La unidad se estaba manifestando de tal manera, había tanto amor, había tanto entusiasmo en la causa esta, que aquellos que querían, aquellos vendían propiedades para ponerlas al servicio de toda la iglesia. Daban de lo que tenían, compartían sus bienes, celebraban, se daban comida unos a otros. Pero de repente, un matrimonio que estaba dentro del movimiento, que no estaba obligado a hacerlo, porque no era un mandato vender tus propiedades y entregarlas a la iglesia. Dice, vamos a venderlo, y para quedar bien, para quedar espirituales, para demostrar espiritualidad, vamos a decir que vamos a donar todo el dinero de la propiedad que vendimos a la iglesia. Así van a decir, ¡pah! Esta pareja, qué espirituales que son. Vendieron esa propiedad y lo regalaron todo para ayudar a los más necesitados de la iglesia. Es la primera vez, hermanos, que aparece en la iglesia un tema de dinero que complica las cosas. Al punto tal que en forma sorpresiva ocurre algo que por suerte no siguió ocurriendo después. El Espíritu interviene de tal manera con esa mentira, con este pecado, que la persona muere inmediatamente. El pecado del dinero, de la mentira, del engaño, ingresa en la iglesia en un momento de efervescencia, en un momento donde había ejemplos muchos, muy bonitos de lo que estaba pasando. Pero aquí tenemos una parejita que se quiso hacer los espirituales, los generosos, cuando nadie los obligaba, y engañaron a sus hermanos. Hechos 6. Hechos 6, la iglesia se empieza a pelear, hay diferencias. ¿Por qué se están peleando ahora? Porque claro, le dan más comida a las viudas de los judíos que a las viudas de los griegos. Aquellos grupos son privilegiados frente a estos. Están ayudando más a fulana que a mengano. Hacen diferencias. Acuérdense que ellos ya entran a la iglesia con sus diferencias y dicen, acá adentro se mantienen las mismas diferencias que antes. Hay problemas del encuentro entre grupos humanos distintos. Hay dolores de crecimiento. Los distintos empiezan a estar juntos. Hay que administrar sabiamente los bienes de la iglesia
dolores de crecimiento, discrepancias. ¿Cómo hacen en Hechos 6? Pues nombran nuevos ayudantes para poder administrar con justicia y resolver las diferencias, uniendo más gente que tenga mucha sabiduría, personas espirituales con discernimiento. Entonces dicen, bueno, vamos a superar estas discrepancias, este problema que estamos teniendo, ampliando el equipo, porque este problema que estamos teniendo está vinculado al crecimiento y necesitamos ser un equipo más grande. Voy a dejar para terminar y con un comentario un poquito mayor, Pablo y Bernabé. Léete, Mica, Hechos 15, 36 al 41. ¿Qué está pasando acá? Hay una discrepancia entre Pablo y Bernabé. Y la iglesia, ahí en ese momento, dos líderes fuertes discrepan y, bueno, y pelean, ¿no? A ver, léelo. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos los encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando las iglesias. Bueno, una discrepancia, no llegaron a acuerdo, no siempre se llega a acuerdo en las discrepancias, pero lo resolvieron priorizando la misión. Vos anda para aquel lado, continúa predicando a aquel lado, yo voy para este lado, continúo de este lado. Es muy, muy transparente, la Biblia nos muestra los problemas que están habiendo. Pablo dice, no, nos abandonó. En todo el primer viaje misionero, con todo lo que pasó, en la mitad de los problemas, se fue para su casa. No lo quiero en mi cuadro, no quiero trabajar con él. Entonces discrepan, uno dice sí, hay que darle otra oportunidad, el otro dice no conmigo, y resuelven en un diálogo, una confrontación de ideas, que sin duda fue una confrontación fuerte de ideas, resuelven el tema. Sintetizo lo hablado hasta ahora. Cómo amarnos a pesar de nuestras diferencias. Amarnos es un mandato. No amarnos es pecado. Nuestras diferencias en Cristo, aún las más grandes diferencias, deben ser atendidas. Cristo ha querido conformar una comunidad de personas diferentes, una unidad en la diversidad de personas diferentes que tienen pensamientos propios, que tienen ideas propias, que no siempre coinciden, pero lo importante es el testimonio que dan a la hora de manejar sus diferencias. Uy, este grupo es interesante. No piensan todos igual, pero se respetan, dialogan, hablan, tratan de ponerse en el lugar del otro. Y si no logran ponerse de acuerdo, por lo menos la misión que nos sufra. Sigamos con la misión cada uno por su lado. La unidad que se pretende no es la unidad del mundo, donde se unen los ricos por acá, los pobres por allá, los de Nacional por acá, los de Peñarol por acá, los que son libres por acá y los que son blancos por allá. No, esa no es la unidad de la comunidad de fe. La unidad de la comunidad de fe es aquella comunidad que anticipa el reino de Dios. La iglesia, la comunidad, es un experimento del reino de Dios. Es un lugar donde damos testimonios de lo que esperamos para toda la humanidad, que los diferentes convivan en amor.
Por lo tanto, ¿cómo? Bueno, sin duda en amor, en diálogo, en escucha, cambiando las estructuras cuando es necesario para atender las demandas, priorizando el objetivo que tenemos en conjunto. El objetivo es que el mundo crea, teniendo distancia y respeto cuando no podemos estar pegoteados y cerca uno al lado del otro. Estos eran los pensamientos que había tenido frente a la pregunta que me hicieron, ¿cómo amarnos a pesar de nuestras diferencias? Muchas gracias, Luis, por orientarnos a pensar en esto, que es un tema que viene desde hace bastante tiempo en el grupo de jóvenes.